Bendiciones y muy buenas tardes una vez más a este su espacio Cápsulas del Reino. Bueno, aquí seguimos felices, contentos y firmes en este propósito, en continuar pues desarrollando estos extractos de temas que bien ayudan a las personas, edifican, corrigen, aclaran, en fin, una serie de beneficios pues estamos produciendo a través de estas cápsulas. Como ya lo dije, son extractos de los temas. No podemos pretender que en un espacio de 15 o 20 minutos podamos vaciar pues todo un contenido de un tema. Bien, les habla Miguel Faría, el maestro Miguel Faría, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, y continuamos entonces con esta serie que estamos desarrollando y que hoy en esta cuarta cápsula pues culminamos el tema que hemos titulado Predestinación y Soberanía Divina. Y para ello, para continuar y ganar tiempo, vamos de una vez a las Escrituras, vamos a fundamentar el tema en las Escrituras y de esta manera pues continuamos con el tema. Vaya por favor a Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Es una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, nosotros comenzamos este tema y estuvimos analizando unos pasajes bien interesantes que se hallan en Jeremías. Utilizamos el ejemplo de Jeremías como parte vital e importante con respecto al tema. En este ejemplo donde Jeremías recibe un llamado, se ve con mucha claridad lo que es una predestinación y lo que es la soberanía de Dios actuando en medio de un destino o en medio de una predestinación para con un individuo, para con una nación, para con lugares, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros estamos hablando de extractos de algunos, espacios de tiempo de 15 minutos y estamos vaciando el contenido que podamos en este espacio. Como ya lo he dicho reiteradas veces, no podemos pretender vaciar todo el contenido del tema en estos espacios de 15 minutos. Nosotros analizamos el pasaje de Jeremías, capítulo 1, el verso del 4 al 7, y pudimos extraer 5 verdades o 6 verdades y quedamos en la sexta, pero para poder refrescar un tanto de lo que se habló en la cápsula pasada, en la cápsula número 3, comencemos desde la sexta cápsula para entonces continuar con el tema. Dice, un sexto punto o una sexta verdad que podemos extraer de esta escena de Jeremías es que por el ejercicio de la soberanía de Dios, Dios conoce las cosas de antemano, porque primero las ejecuta. El ejemplo solemne es Cristo, de quien Pedro y Juan declararon de que como un cordero había sido inmolado, ejecutado desde antes de la fundación del mundo. En este sexto punto que acabamos de mencionar, extraído pues de la escena del episodio, del suceso cuando Jeremías, debo decir, es llamado por Dios soberanamente con una asignación, con un destino diseñado en eternidad, pero para ser ejecutado en la tierra, Dios le deja ver muy claramente lo que acabamos de leer. Es decir, que en este sexto punto, Dios cuando conoce algo de antemano es porque simple y llanamente ya lo había ejecutado. O sea, ya Dios había hecho una ejecución, ya Dios había
iniciado y concluido una tarea en eternidad, había terminado un diseño, una arquitectura, y ahora pues cuando toca manifestarla en el plano humano, Dios da conocimiento, Dios hace ver que Él conocía todas estas cosas. Todas estas cosas las conocía con anticipación, con antelación, como bien lo dice la palabra, la prognosis de Dios actuando, pero esa prognosis se basa en un elemento que se llama soberanía, y la soberanía tiene que ver con la resolución, la determinación, autodeterminación, debido a que Dios es el autosuficiente, que no hay nadie después de Él ni antes de Él. Entonces Dios ejecuta los hechos que Él mismo diseña, Dios ejecuta las obras que Él mismo diseña. Por ello, usted puede leer en Pedro y en Juan, cuando el Evangelio, o debo decir, Juan lo registra en Apocalipsis, que Dios ya había ejecutado a Cristo desde antes de la fundación del mundo. De manera que el pecado de Adán no fue un accidente. Eso hay que tenerlo muy claro. El pecado de Adán no fue un accidente. El pecado de Adán fue parte de un drama, fue parte de un plan. ¿Para qué? Para poder Cristo aparecer en la escena y cumplir con todo lo que ya se había prescrito, con todo lo que ya se había preordenado, predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Es como cuando, en el caso de las novelas, de las películas, usted ve allí los productores de novelas, los productores de películas que trazan un drama y comienzan en su mente a ver escenas y a ejecutarlas antes de tiempo, entregándole un libreto a cada actor, a cada actriz, etcétera, etcétera. Y eso comienza a planificarse ¿con qué? Con premeditación, con antelación. Y una vez que están todas las escenas montadas, todos los capítulos montados, todos los que intervienen, lugares, personas, qué sé yo, animales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya todo está perfectamente esquematizado, perfectamente arquitectado, ordenado, entonces se suben los telones y comienzan las escenas a ser mostradas. Si en el plano humano esa es una realidad, imagínate en el ser creador del universo, en el ser ilimitado, en el ser que es el todopoderoso, el autosuficiente, ejecutando lo que él mismo concibió en sí mismo, quien planificó todo de antemano. Y entonces, por ese conocimiento de conocer que todo fue planificado y ejecutado por él, entonces que nosotros podemos accesar a él y podemos entender que ese es un acto divinamente soberano o soberanamente divino. ¿Ya? O sea, Cristo lo crucificó Dios para cumplir con un propósito que Él había concebido según su beneplácito. A Cristo no lo trajo ningún accidente. A Cristo no lo trajo al escenario un plan B porque el plan A en Adán falló. No, Cristo, la muerte de Cristo, no solo fue ejecutada, sino que fue ejecutada porque antes fue planificada. Y eso es muy importante entenderlo si usted ha de conocer lo que es predestinación y lo que es soberanía divina. Ahora, un séptimo punto o verdad que podemos extraer de esta escena de Jeremías es que podemos extraer que quienes son llamados conforme al propósito de Dios gozan, número 1, de seguridad, número 2, de preservación, y número 3, de protección divina, hasta que se haya cumplido con la asignación o la misión del llamado que se ha hecho. Eso es muy importante. Toda persona que Dios, desde antes de la fundación del mundo, le dio una asignación, le entregó un destino, una misión que cumplir en el planeta, en los días de su carne, obviamente esta persona va a gozar de estos 3 beneficios. Número 1, protección divina. Número 2, preservación. Y número 3, seguridad, hasta que su misión, su asignación
o su destino, su tarea, sus obras, como bien lo dijo el apóstol San Pablo a los Efesios, que andaríamos en obras que Dios preparó de antemano. Una vez que estas obras terminan, entonces claro, la persona puede morir, pero mientras está en proceso el cumplimiento, es un ser intocable, porque soberanamente está siendo protegido por Dios. Eso es bueno aclararlo. Cuando Pablo comienza a anunciar su muerte, ¿por qué lo hace? Lo hace ¿por qué? Porque ya anteriormente había dicho que ya su carrera había terminado. He peleado la buena batalla, le dijo a Timoteo, he acabado mi carrera, por lo demás me espera la corona de vida. Es decir, de ese momento, una vez que Pablo llevó el evangelio al mundo gentil, llevó el evangelio al mundo entero, pudo ser un acceso de Dios para revelar al Hijo, revelar a Cristo, a la humanidad. Entonces ya Pablo con esta declaración, con este decreto, está dando por sentado que ya su destino, su misión, su asignación había sido terminada, había sido cumplida. Entonces es muy importante eso. Pablo, mientras todo esto transcurría, Pablo era protegido. Su vida, su integridad física era protegida, aunque fue sometida una y otra vez al maltrato, al laceramiento, al flagio, al castigo. Sin embargo, nunca llegó a morir mientras estaba cumpliendo con su misión en la tierra. Pablo fue castigado muchas veces más que Cristo, flageado en la carne, pero mientras estaba en el cumplimiento de su misión, de su carrera, que había sido predeterminada, preordenada desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, Pablo era intocable. Era imposible que Pablo fuese tocado. ¿Por qué? Porque gozaba de seguridad divina, gozaba de protección y preservación divina. Ejecutado después que cumple con su misión. Ahora fíjate, cuando analizamos la escena del apóstol San Pablo, que dice de que Dios que lo conoció, lo escogió desde antes que estuviese en el vientre de su madre. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en él. Esa fue la primera fase del ministerio extraordinario que el apóstol San Pablo manifestó en la tierra. Interesante porque entonces también te habla de lo mismo que le dijo Dios a Jeremías: desde antes que te formases en el vientre de tu madre yo te conocí, desde antes que nacieras yo te di como profeta a las naciones. Aquí está ocurriendo algo similar con el apóstol Pablo, con la salvedad o la diferencia, debo decir, de que a Pablo se escogió, número uno, para revelar a su Hijo, a Cristo en él. Revelarlo en él porque estaba dentro de él. Y una vez que Cristo fuese revelado dentro de Pablo, entonces Cristo iba a comenzar a vivir su vida a través de la de Pablo, y entonces poder proyectar a Cristo hacia afuera, y los de afuera poder ver a Cristo en Pablo. Yo soy uno de los que dice que Pablo fue un apocalipto. Pablo fue un apocalipsis en los días de su carne. ¿Por qué? Porque la vida de Pablo no reveló otra que no fuese la de Cristo. La del Cristo glorificado. La del Cristo que estaba dentro de la iglesia formándose en toda su estatura, en toda su medida, en toda su plenitud, hasta llegar a ser el varón perfecto. Ese era el Cristo que predicó Pablo. Ese fue el Cristo que Pablo manifestó y reveló a las naciones de aquellos días. Entonces fíjate lo interesante de todo esto. Ok, muy importante esto. Ahora bien, yo quiero, para culminar, leer una parte interesante sobre lo que es la soberanía, para entonces poner un sello ya fuerte al tema. Y para ello yo quiero que te vayas al capítulo 11 del libro de los Romanos, por favor, para que terminemos con esto y veamos un ejercicio soberano de Dios actuando acá, en este libro, en este capítulo mencionado por el apóstol San Pablo. Fíjate cómo dice: porque no quiero, hermanos, verso 25 del capítulo 11 de Romanos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis
misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que separará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, fíjate, una elección que tiene un origen en la eternidad. Dice, por cuanto a la elección son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese es otro atributo, que Dios no jamás anula lo que él mismo planificó y ejecutó. Ante la fundación del mundo es imposible que Dios lo haga. Entonces, cuando hay una elección hecha, por más de que los electos, los que han sido electos, se vean en momentos difíciles, en dificultades, eso no quiere decir ni indica de que Dios fracasó en su plan y que su propósito conforme a la elección no se vaya a cumplir. Fíjate lo que dice el verso 30. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais, hablando de los gentiles, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Verso 31. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿Quiénes? Los judíos. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, Dios endureció a Israel en el primer siglo. Dios endureció a Israel en los días de Cristo, en los días de los apóstoles. ¿Para qué? Para que no creyesen al evangelio. Fue a propósito. Fue un acto soberano. Fue un acto soberano y divino que Dios hizo. ¿Para qué? Para que hubiese el rechazo de esa parte de los judíos, que no es que eran desechados y se irían a perder. Eran electos, eran escogidos. Pero Dios, que los sujetó a desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de los gentiles. Y una vez que la plenitud de los gentiles hubiese entrado, como ocurrió en el primer siglo, entonces todo el Israel, aquel endurecido, pues obviamente entraría en la salvación. Entonces dice el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjate el verso 33, oh profundidad, el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué te está diciendo Pablo en este pasaje? Te está diciendo lo que dijo anteriormente en el capítulo 9, que Dios a quien quiere endurece, y a quien quiere y de quien quiere tiene misericordia. Pero igualito, al que endurece, lo va a tratar a misericordia. ¿Por qué? Porque a todos, al mundo gentil y al mundo judío, los sujetó ¿a qué? A desobediencia. Fue un acto soberano, fue un acto de autodeterminación divina, de soberanía divina, sujetarlos a ambos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de ambos. Esa es la forma como Dios actúa. Ese es el código de justicia divina, al cual tú y yo no podemos cambiar ni revertir, sino asimilar y aprender de él. No hay otra manera de que podamos ser accesos de Dios a la tierra y caminar en su propósito, sino es entender de que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará es lo justo y es la verdad. Fíjate lo que dice el verso 33 ya para terminar. Dice Pablo ya, imagínate, inspirado, asombrado, exaltado por este conocimiento, por esta revelación. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34, fíjate la pregunta que hace. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó a Dios para tomar las decisiones, las resoluciones y determinaciones que tomó? ¿Quién? Dios no tenía a nadie a su lado. Dios es antes de todas las cosas y no hay Dios ni hubo un Dios antes ni después de él. Verso 36 o verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36. Aquí está la clave de lo que es un acto soberano. Porque de él y por él y para él son
todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue y será de Dios. Muy bien, amado amigo, cumplimos con el tiempo señalado. Terminamos de esta manera con esta cuarta y última cápsula del tema predestinación y soberanía divina. Desde acá de las distancias, un fuerte abrazo a todos, esperando el próximo tema. Saludos y bendiciones.